les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Vida y Cambio Climático. Ever, qué gusto saludarte este día. Un gusto saludarlos también. Y hoy tenemos una gran invitada, a nuestra querida Dena Chagoya. Hola. Para comenzar con nuestro programa, vamos a hacer una breve presentación de nuestra invitada. Por favor, adelante. Sí, nuestra invitada, Dena Chagoya Jacinto, es originaria de Oaxaca. Ella estudió Mercadotecnia Internacional en l'IPAC, Escuela de Negocios en Niza, Francia, y en la Universidad Autónoma de Guadalajara. A raíz de su incorporación en el mundo del mezcal, fue tesorera de la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal y actualmente funge como eslabón agave en el Consejo de Mujeres del Mezcal Maguey México, presidenta del capítulo Oaxaca de las Mujeres del Mezcal y Maguey de México. Recientemente fue nombrada presidenta del Comité Oaxaca del Consejo de Comunicación, Voz de las Empresas. Trabaja en favor de otras mujeres como vicecoordinadora de Desarrollo Sostenible de la Asociación 50+1, capítulo Oaxaca. Bienvenida, Dena. Muchas gracias. Pues un gusto tenerte aquí, Dena, para platicar sobre temas relacionados con el mezcal. Y entonces, pues como buena experta, te queremos preguntar, Dena, ¿qué significa para Oaxaca esta actividad del mezcal? Bueno, pues me diste el mero mole. Pues el mezcal es una parte intrínseca de la cultura y de la vida de Oaxaca. No concebimos una fiesta sin mezcal, un funeral sin mezcal, un bautizo. Bueno, nuestras tradiciones van desde que, no sé ustedes, pero a mí mi abuela me daba mis curas de espanto con mezcal, ¿no? O sea, y de ahí justo viene el dicho, para todo bien mezcal, para todo mal también, y si no hay remedio, 1,5 litros. Entonces, Oaxaca es mezcal. Ok, se habla mucho, por ejemplo, de que el mezcal está desde el nacimiento, por ejemplo, cuando nace un bebé, cuando hay alegrías, incluso en el desamor o incluso hasta la muerte, para la bendición de la tierra, o cuando van a construir también una casa, ya sea que lo pongan en el suelo y que hagan algún tipo de simbolismo, y en todo momento como tú comentas, ¿no? El boom del mezcal, o el mezcal como se le conoce actualmente, ¿ha tenido como esa importancia, o qué detonó que en este momento haya una demanda muy importante de esta bebida? Pues fueron varias situaciones, ¿no? Digo, en primer lugar, en el 94, varios mezcaleros, un grupo importante de mezcaleros, que se dieron cuenta que en esa época el mezcal era conocido solo como para, no sé, albañiles, peones, era una bebida como de muy mala calidad. Dijeron, bueno, ¿qué hacemos para elevar la imagen, el prestigio? Entonces, solicitaron la denominación de origen. La Cámara Nacional de la Industria del Mezcal, en el 94, solicita la denominación de origen mezcal. Después de eso, trabaja una norma que pudiera regular ese tema de incorporación a la denominación de origen. Y después de eso, trabajan incluso en un consejo regulador que aplicara la norma. Entonces, a raíz de eso, los mezcaleros se dieron cuenta, o sea, los demás mezcaleros se dieron cuenta que tenían que tener mejores prácticas, tener ciertos niveles de parámetros físico-químicos de tu bebida, para que no te fuera a hacer daño, que te lo tomaras y que no te fueras a embriagar tan rápido, que no te hiciera daño al día siguiente, y por eso estamos midiendo el metanol, etanol, furfural, aldehídos, y eso viene dentro de la norma 070, que es la norma del mezcal. Después de eso, los mezcaleros siguieron trabajando en una buena imagen del mezcal a nivel internacional. Esto pues se fusionó un poco con que pues ya para el año 2000 y hacia acá ha venido un boom de los alimentos orgánicos, de tratar de alejarte un poquito de todo lo químico, lo procesado, y entonces estamos regresando a estos productos que te hacen menos daño, ¿no? Y el mezcal, pues bueno, viene de una planta que es el agave, que aquí en Oaxaca no se acostumbra tanto a echar pesticidas, herbicidas ni nada, sino que el agave se da libre en el campo, ¿no? Nuestros silvestres, y los de sembradura, que es el espadín. Entonces, fue una combinación de factores de mucho trabajo del sector mezcalero con estas tendencias del mercado internacional que hicieron que la gente volteara a ver el mezcal. Y justamente por ese tema de
las costumbres de Oaxaca, que es algo que ahorita está vibrando mucho en todos lados y todos se interesan mucho. Y cómo es el proceso del mezcal, y guelaguetza con mezcal, mira, tus bordados típicos, y siempre cuando hablan de Oaxaca, así surge la palabra mezcal. Okay. Sí, eso es bien importante, ¿no? Porque nos vamos dando cuenta que el mezcal está en la vida cotidiana de todos los oaxaqueños, oaxaqueñas y no oaxaqueños. Ya hay lugares donde no se piensa una fiesta sin el mezcal, ¿no? Y muchos vienen acá a Oaxaca también para, pues, consumir esta bebida que es bebida de los dioses, dicen por ahí, ¿no? Entonces, fíjate que ¿cómo has visto tú, Dena, por ejemplo, todo este cambio que se ha dado en el paisaje también, ¿no? O sea, si bien haces alusión ahorita que empezó toda esta cuestión de cuidar más el medio ambiente, de cuidar el proceso de producción, pero por ejemplo, uno antes salía a caminar por las calles de Oaxaca, a visitar los pueblos cercanos y no veía uno tantos sembradíos como los de ahora. Yo creo que está muy vinculado con esta cuestión que decía Eder, ¿no? De cómo este boom también ha llevado a que el paisaje vaya cambiando. ¿Qué opinas al respecto? Pues en esta zona de valles centrales no es tan marcado como si te vas hacia la zona de Yautepec. Así rumbo al Camarón, rumbo al Istmo, ahí sí está súper preocupante el cambio, porque esos paisajes bioculturales que teníamos antes con plantas endémicas, que tú veías súper diferentes paisajes de un lugar a otro, pues ya cambiaron y ya está mucha gente siguiendo el esquema del tequila, ¿no? Entonces están sembrando en los cerros y entonces quitan todo lo que estaba en el cerro, siembran en hileras así sus espadines, entonces el agua se lleva todos los nutrientes, son como prácticas muy malas, el monocultivo por ejemplo, y que estemos depredando tantas especies para sembrar el espadín. Lamentablemente hemos hecho investigación con el CIDIR, el CIDIR tiene una tesis vinculada a este tema de agave y mencionan que para 2026 el agave va a tener un precio cero. Entonces la gente, que ya nos pasó antes, ¿no? Te salía más caro cortar el agave que dejar que se echara a perder, porque la gente no lo estaba pagando. Entonces eso nos va a volver a suceder y es un proceso cíclico, ¿no? Cada cierto tiempo hay demasiado agave, luego hay una escasez de agave, la gente, como hay una escasez de agave, el precio aumenta mucho y a todo el mundo se le antoja sembrar, y entonces empiezan a sembrar a lo loco y baja el precio, entonces es un círculo vicioso interesante. Ahí, por ejemplo, Dena, esto tiene que ver con esta crisis que hubo también en Guadalajara, que yo recuerdo que venían a comprar acá el maguey, ¿no? Porque allá había habido un problema en la producción, un gusano, algo así estaba aconteciendo, ¿no? Y entonces se dejaron venir a Oaxaca. ¿Esto es parte de este impacto que tú estás comentándonos? Sí, por supuesto, o sea, tiene todo que ver. El gran problema de Jalisco, sobre todo, es que sus plantas las clonaron, ¿no? O sea, ellos estaban apostando mucho por la propagación in vitro, por clonar sus plantas. Entonces, lamentablemente eso hace que no haya una diversidad genética importante. Cuando no puedes cuando la planta no se desarrolla como debería y tú clonas una y todas son iguales, entonces no tiene tantas defensas ante el medio ambiente y puede estar... todo puede estar como... Se puede estar como cortando o limitando un poco su ciclo de vida, y entonces cuando viene una enfermedad, que fue lo que le pasó a Jalisco, lo que sucede es que se acaba con toda tu población, porque todos son idénticos. Por eso lo que buscamos es reproducción por semilla. Eso le pasó a Jalisco, desde entonces han estado viniendo y siguen viniendo, ¿eh? No solamente fue un tema de que este año no tuvimos agave, entonces vamos a llevarnos todo el agave de Oaxaca. Hay un mercado negro muy importante en tequila que se lleva nuestro espadín porque el sabor es muy similar al de su tequila Nahuatl, el de su maguey azul. Entonces vienen, se llevan trailers completos llenos de nuestro agave. Lo malo es que se los están llevando muy jóvenes, 4 o 5 años cortan y pues no importa, porque ellos solamente quieren un leve saborcito agave
ellos tienen en su norma que permitido que tengan 51% azúcares de agave y 49% de cualquier otro azúcar, caña, papa, arroz, no sé. Entonces, no importa tanto el tema de que tu azúcar tenga, tu agave tenga buen rendimiento de azúcar, simplemente que tenga el saborcito. Y se lo siguen llevando. Ya que comentas del tema del tequila, podemos decir, por ejemplo, que junto al tequila el mezcal goza de un prestigio muy importante y que el precio de la bebida, ahora sí particularmente el mezcal, pues es exorbitante, ¿no? A veces quizá un poco lejos para el propio productor. Y eso me hace recordar, por ejemplo, algunas versiones de los propios productores de cómo era antes la producción de la bebida. Como comentaste anteriormente, pues era una bebida desprestigiada, una bebida que era considerada particularmente de personas pobres. Hay quienes comentan, por ejemplo, que por garrafón o por algo, un bote grande, venían a vender al centro y apenas alcanzaban a pagar entre 3, 5 litros en 80, 100 pesos, ¿no? Y la gente regresaba con las manos vacías y no lograba venderlo, ¿no? Entonces se hablaba, por ejemplo, que la producción de mezcal tenía como cierto ciclo, cierto periodo, ¿no? Por ejemplo, las fiestas patronales, ¿no? Es decir, se fabricaba mezcal o se elaboraba mezcal precisamente para estas fiestas religiosas. Y con el boom que se ha visto en el mercado, esta idea de producir en los tiempos específicos ha rebasado. Ahora se produce mezcal pues básicamente todo el año o en todo el periodo. Por lo menos así se dice o así comenzamos a verlo desde fuera, quienes no sabemos cómo se da este proceso. Pero ¿tú qué opinas, no? Pues digo, antes sí era completamente para autoconsumo, para fiestas patronales, era como el principal mercado, ¿no? Sin embargo, ahora sí se produce por periodos. Si tú quieres producir en época de mucho frío, no sé, en enero, diciembre, tu rendimiento va a ser mucho más bajo porque tu fermentación es más lenta. Las levaduras funcionan mejor con el calor y entonces vas a salirle perdiendo, te van a salir muy poquitos litros. Sobre todo cuando estás hablando de un proceso ancestral, tienes el grave problema de que tus rendimientos bajan mucho porque se pierde hasta el 60% del producto en tu destilación, que es en olla de barro y con un carrizo, entonces se evapora mucho. Si de por sí ya estás sacando rendimientos muy bajos, encima con el frío, pues se te van al suelo. Y quizá no sea que es un precio exorbitante per se, sino que pierdes tanto a la hora de producir que el precio se tiene que elevar, porque es mucho trabajo, porque la planta está cara. O sea, los niveles históricos de agave nos marcan que llegamos a estar hasta en 80 centavos. 80 centavos de hace 20 años no es lo mismo que de los 10 pesos que están ahorita, ¿no? Y si te vas a que en esa época no tenía 3 ceros y todo este desmadre, pues entonces hay una disparidad increíble en el precio simplemente del agave, de la materia prima. Pero también tenemos que utilizar agua, tenemos que utilizar un caballo, se utiliza energía en algunos casos en lugar del caballo, utilizas madera, la mano de obra, entonces se te va haciendo mucho más caro. Y pues sí, se produce por temporadas, por periodos, también porque en época de lluvias, además del tema de fermentación, tenemos que la mayoría de los mezcaleros estamos sembrando. Entonces estamos más dedicados al campo que a la parte de producción de mezcal. Muy bien, Dena, pues ya vemos que es algo complejo, ¿no? No es fácil estar haciendo esta producción de mezcal. Y también otras de las cuestiones que ya se ha estado señalando, escucho que dices, usamos el caballo, destilamos en cañita, ¿no? Etcétera. Me gustaría que nos hablaras un poco más, porque de eso trata el programa, ¿no? ¿Cómo es que una bebida tan importante en Oaxaca, como es el mezcal, que tiene hoy una comercialización a nivel internacional importante,
¿Cómo cuidan el medio ambiente? ¿Qué elementos son los que ustedes están colocando sobre la mesa para decir, sí, seguimos en esta producción, sí, vamos a seguir colocando como parte de la identidad oaxaqueña el mezcal, ¿no? Y esto que dices que para lo que no tiene remedio no hay como litro y medio, y si estamos hablando de cambio climático, ¿no? Entonces digo, ya voy a empezar por el litro y medio. Entonces, en ese sentido digo, bueno, ¿qué elementos ustedes están recuperando de estos saberes y cómo van cuidando el medio ambiente? Claro, es súper importante, ¿no? Ahorita tenemos varios trabajos de investigación, estamos trabajando muy de la mano con el CIDIR para ciertos procesos que son como los más contaminantes, diríamos, ¿no? En primer lugar, el tema de las vinazas. Las vinazas es el agua resultante ácida, que es un desecho de la producción del mezcal. Esa agua no se puede utilizar para regar, porque mata las plantas, mata la tierra, los animales no la pueden beber, nosotros menos. Entonces, con el CIDIR y la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal se hicieron investigaciones, ahorita están en Tlacolula, en Destilería Tierra de Jaguar, un biodigestor, que son 3 bolsas enormes de lona, y los microorganismos, bueno, tú le pones la vinaza, los microorganismos se van comiendo toda esta vinaza y va pasando por estos 3 filtros, digamos, y al final sale el agua y se genera un biolago. Además, el gas resultante de los microorganismos se puede utilizar para cocinar, no es una flama muy potente, pero se puede utilizar también. Y entonces está reduciendo también el tema del gas LP, está reduciendo el tema de madera, y estás apoyando a que haya agua. Ahorita en esta época de lluvias, pues tiene mucho más agua, ¿no? Ese biolago y se crea vida ahí, entonces se puede aprovechar. También en el grupo de mujeres del mezcal hay un par de marcas como Mezcal Carreño. Ellos están utilizando el bagazo resultante, la fibra que te quedó, lo utilizan para hacer playeras y gorras, ¿no? Entonces es ropa que ya es sustentable desde su hechura. Y también Espina Dorada lo que hace son macetitas con ese mismo bagazo. Digo, tienen que tratar el bagazo para hacerlo más alcalino, para alcalinizarlo un poco, que su pH ya sea más neutro, y entonces hacen macetas igual que Tradición Chagoya, y esas macetas ahí puedes poner tu agavito y cuando ya esté más grande lo siembras directamente en la tierra y eso le sirve de abono porque es de la misma planta. Ok. Y esta forma de innovación tecnológica, podemos llamarle, ¿qué tanto ha sido adoptado también por los otros productores? Es decir, ¿sí hay como un tipo de conciencia por parte de pequeños productores o maestros mezcaleros independientes que están adoptando esta técnica, o solamente un pequeño sector de los mezcaleros está haciendo este tipo de trabajo? Pues la verdad pienso que todavía nos falta mucho. Estamos trabajando en buscar estas buenas prácticas, en implementarlas. Hacienda Tradición, por ejemplo, que les comentaba hace rato, que tiene ya su horno, y también Tierra de Jaguar y Destilería Tlacolula de Eric Hernández, tienen hornos en los cuales en la parte de abajo controlan el calor, o sea, están abiertos completamente y entonces controlas mejor el calor para utilizar menos leña. Y tienen como un híbrido entre leña y gas, ¿no? Okay. Digo, los 3 son chagoyas, pero pero estoy segura que muchas más empresas lo están haciendo o lo van a implementar. Por ejemplo, Casa Armando Guillermo Prieto, que tiene Signum y el Señorío y el Recuerdo de Oaxaca, me parece. Ellos también tienen un digestor enorme que no se dan, o sea, aún a pesar de que tienen una producción enorme ellos, o sea, Signum exporta a no sé cuántos países, pero no producen todo el año, no logran llenar ese biodigestor. Hace falta más interacción con los mezcaleros, por eso con el grupo, hay un consejo coordinador de mezcaleros, en el cual está el Consejo Regulador del Mezcal, está Sistema Producto Maguey Mezcal, estamos las mujeres del mezcal, está la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal, el Clúster del Mezcal y el Instituto Sensorial del Mezcal. Mezcal. Claro. Y juntos estamos buscando ese acercamiento entre universidades o academia, ¿no? Como estamos trabajando con la Universidad Tecnológica de la Sierra Sur, también para darle
otros usos al tema de vinazas y al tema de residuos, con el CIDIR, con el Politécnico Nacional, y buscar esos acercamientos para que ellos también se convenzan de que tienen que cambiar, necesitan mejores prácticas, elevar la calidad del mezcal, promover un consumo responsable y que se note que el precio no es porque el mezcal esté de moda, sino porque nuestras prácticas, que son prácticas milenarias, también tienen que ver con un tema de sustentabilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando mencionabas lo del paisaje, ¿no? En la zona de Yautepec o todos los valles centrales hacia Miahuatlán, como están cambiando el uso de suelo, están cambiando estamos deforestando un poquito para meter agave espadín, entonces ya ahorita estamos ocupados en eso y tenemos ya un par de proyectos con GIZ, que es una organización alemana que está así totalmente a favor del medio ambiente y busca prácticas sustentables y busca capacitar y cambiar todo el tema, y también con el GEF de las Naciones Unidas, ¿no? Eso empezó el sexenio anterior, pero es un tema completamente internacional, digamos, entonces ahora estamos continuando y ya pasamos una segunda etapa del proyecto. Entonces vamos bien y de lo que se trata es de incluir al mayor número de pequeños productores posibles. Y esta perspectiva, perdón doctora, estamos hablando únicamente de Oaxaca. ¿Qué pasa con los otros estados que están en la denominación de origen? ¿También tienen esta conciencia de tener un poco la manera de producción para hacerlo de una manera alternativa y que favorezca al medio ambiente? Sé que Guerrero está muy preocupado y ocupado en temas medioambientales, sin embargo, si tomas en cuenta que arriba del 90% de la producción nacional es en Oaxaca, entonces realmente el foco debería estar muy enfocado a Oaxaca, ¿no? O sea, digo, si los otros tienen un 10% del mercado y contaminan, también es importante ponerles atención. Estoy segura que el Consejo Regulador también lleva como temas de sustentabilidad para allá, pero sí, ahorita el grueso del mezcal está aquí. Entonces, el foco rojo está aquí. Lo que nos estamos acabando son nuestros cerros, ¿no? Claro. Ahí yo también quiero preguntar sobre la forma en cómo las mujeres, ¿no? Ya que estás de presidente del capítulo Oaxaca de las mujeres del mezcal y el maguey de México, ¿qué importancia tiene la mujer en la producción de mezcal, ¿no? Porque por lo regular siempre se está asociando a que son los hombres los que están al frente, ¿no? Entonces sí me gustaría como ver esta aportación, ¿no? De la mujer a esta bebida ancestral, tradicional, espirituosa, como le podemos llamar, ¿no? Claro, pues, bueno, en un primer sentido, sí, la cara siempre le han dado los hombres. O sea, y hablamos de maestros mezcaleros y hablamos de que, sí, el hombre, porque es un trabajo rudo y es un trabajo de campo. Sin embargo, las mujeres siempre hemos estado presentes, siempre hemos hecho mezcal, siempre hemos sembrado el agave, desde el eslabón primario, ¿no? Desde a la hora de poder reproducir un agave por semilla. Es mucho más fácil que lo haga una mujer porque tenemos nuestras manos un poquito más delicaditas. O sea, a la hora de trasplantar un agavito bebé, pues es más difícil que una mujer lo vaya a trozar y los mate, ¿no? Y desde que se empezó con el tema de semilla. A la hora de producir, y hay un tema aquí un poco tabú, digamos, en la industria, que es que muchos maestros mezcaleros caen en un problema de alcoholismo. Y entonces cuando están fermentando, cuando están destilando, o cuando están justo en medio de la producción y están tomando mezcal para aguantar, porque son jornadas muy pesadas, para poder destilas toda la noche y parte del día, ¿no? Y también depende de tus procesos. El mezcal no lo hace una sola persona, siempre tiene ayuda. Empezamos, ¿no? Primero el corte. Si una sola persona intenta cortar la tonelada del agave y transportarlo el solo, no va a poder. Necesitan varios que lleven el agave. Después viene la cocción. Para poder prender el horno es un trabajo en comunidad. Entre varios avientan las piñas, bueno, se prende el horno, se avientan las piñas, si son muy grandes, si son muy pesadas, se cortan, se llena el horno, ¿no? Y ya, ahí está la cocción. Para sacarlo también son muchas personas. Después viene la molienda. En la molienda pues están entre todos, ¿no? Así aventando el agave, manejando al caballo, sacando, removiendo. Después en la fermentación
cuando llega el maestro mezcalero, la mayoría de las veces la que sabe cuándo está en su punto, ya para pasar al tema de destilación, o sea, cuando ya se fermentó y ya lo puedes pasar a la destilación, es la mujer. Tenemos un paladar más refinado. Entonces, la fermentación, generalmente, el punto de la fermentación lo cachamos mejor las mujeres. Y en la destilación, muchas veces a la hora de estar probando para ver colas y puntas, a veces los maestros mezcaleros, pues caen, ¿no? Después de muchos mezcales, y la que sale al quite desde siempre ha sido la mujer. Entonces ya sabemos cuándo cortar, cuántas colas, cuántas puntas, o el primer chorro, el último chorro, cuál es el cuerpo, cuál le vale la pena. Y es más complicado, es más difícil que una mujer caiga en el tema de alcoholismo. El eslogan de la asociación es: siempre hemos estado presentes, pero ahora juntas somos visibles. Okay. Porque siempre, de verdad, en todos los eslabones hubieron mujeres, administrando, en el campo y todo, pero nunca se nos reconoció. Bueno, que ahora se esté reconociendo a la mujer en la producción del mezcal, sobre todo porque es una actividad tan importante en Oaxaca, que hemos visto todas las luchas que se han tenido para lograr esa denominación de origen, todo el problema, ¿no? Se nos decía hace unos años que estaban llegando buques chinos, ¿no? Con mezcal adulterado, producciones adulteradas en Tapachula, que luego los traían, hacían ahí algunas cuestiones de mezclas, y qué bueno que como tradición familiar, pues ustedes van mejorando esos procesos, ¿no? Y que se van comprometiendo con el cuidado del medio ambiente, que es algo que nosotros queríamos rescatar en este programa, porque justamente pues es la vida, ¿no? O sea, acabamos el entorno en el cual estamos y nos afectamos a nosotros mismos, ¿no? Y como una bebida tan importante puede generar pues procesos también de acompañamiento y de mejora, ¿no? Procesos que nos ayuden pues a tener en mejor condiciones de producción, mejores condiciones de no devastar, ¿no? Esos territorios que son tan importantes. Y pues yo creo que para ir cerrando, pues qué mejor que nos digas también que las mujeres, ¿no?, han jugado este papel importante, y que como aquellas educadoras, ¿no?, me imagino que seguirán aquí generaciones, y ya con este cuidado ambiental, con este cuidado en sus procesos. Ever, no sé si quieras comentar algo antes de finalizar. Dena comienza diciéndonos una cosa muy importante, ¿no? ¿Qué significa el mezcal para Oaxaca? Y dice que es vida, que es fiesta, que es alegría, y que no se puede comprender Oaxaca y la vida misma sin el mezcal, ¿no? Y creo que cabe muy bien con el tema o con el título de esta charla, vida y cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que hay una responsabilidad muy grande en la mano de los hombres y las mujeres mezcaleras por tratar de cuidar el medio ambiente, y bueno, yo creo que pues nos sumamos todos también, ¿no?, a este cuidado. Entonces, Dena, muchísimas gracias, pero bueno, yo creo que te escuchamos, ¿no?, para cerrar. ¿Qué opinas sobre todo esto? Pues muchísimas gracias por el espacio. Nos queda muchísimo camino por recorrer. La verdad es que siempre hay mejoras y todo es perfectible. Seguimos trabajando y seguimos trabajando muy fuerte por el mezcal. Okay. Por el mezcal y por Oaxaca, porque es parte de la identidad oaxaqueña, ¿no? Y ustedes han jugado un papel importante. Pues agradecemos a cada uno de ustedes que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión, y les invitamos a dejar algún comentario, algún tema que para ustedes sea importante. Hoy quisimos colocar el tema del mezcal, una bebida que, como dice Dena, ¿no?, para todo mal, mezcal, para todo bien también, y para lo que no tiene remedio, no hay como litro y medio. Entonces es algo que está en nuestra vida cotidiana y que siempre es parte de la historia de un oaxaqueño. Donde quiera que uno va, aunque no sea oaxaqueño, nos piden mezcal. Entonces hay que cuidar también el ambiente, y hay que trabajar con responsabilidad social, como Dena lo acaba de señalar ahora. Pues muchísimas gracias, Dena, por estar aquí. Excelente, esperamos que no sea la última vez, dependiendo de los comentarios que nos haga la audiencia. Igual coloca un tema específico y te volvemos a convocar, ya sea a ti o a un grupo de mujeres también. Buenísimo, y la siguiente vez traemos mezcal. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Dena.